Hola, mi nombre es Elena Fava. Yo soy profesional en la comunicación, directora de comunicación y cofundadora de Efecto Boomerang. Tengo ya 4 años de estar siendo o estar emprendiendo y siendo una mujer empresaria. De hecho, además de ser una mujer empresaria y emprendedora, siempre he sido una persona que vive por los sueños, vive por hacer cosas nuevas, por innovar, por tener planes. Desde que era pequeña tenía sueños, por ejemplo, de irme a estudiar afuera, de poder sacar mi maestría en comunicación, en marketing digital, de poder vivir afuera, trabajar afuera. La cosa es que seguí esos sueños y con mucha fuerza, con mucho trabajo, los logré. Sin embargo, yo estaba casada con esos sueños, con ese control, con esa idea de que el éxito era tener siempre planes y con esa idea que además a nosotros y a nosotras como generación nos inculcan desde que somos pequeños, ¿verdad? Que la idea es estudiar, casarse, tener hijos, tener un excelente trabajo y toda la presión que conlleva esto. Pues bueno, uno de esos sueños para mí también era emprender. Después de trabajar por muchos y muchos años dentro de la empresa privada y dentro de empresas internacionales y transnacionales, tuve la oportunidad de cumplir muchos de estos sueños. Tuve muchísimos beneficios y muchos privilegios. Sin embargo, también viví lo que muchas mujeres vivimos dentro del ámbito empresarial. Al encontrarme en la empresa privada, encontré varias brechas que me hicieron cuestionarme, que me hicieron buscar mi camino hacia el emprendimiento. Entre estas brechas, por ejemplo, encontrábamos brechas salariales entre mis contrapartes masculinos y yo, también abusos de poder, acoso sexual, por ejemplo, situaciones de acoso sexual de las que pude vivir muchísimo tiempo y sobrevivir, y por eso también estoy aquí. Y también situaciones que yo sé que a muchas mujeres nos afectan, y es el tema del balance entre la vida y el trabajo, la vida personal y la vida laboral. ¿Verdad? He tenido trabajos en los cuales, bueno, pues muchas de mis libertades o muchos de mis derechos no se respetaban. A veces trabajaba 12 horas seguidas, 14 horas seguidas sin descanso. Lo que me llevó que a mis 22 años yo ya sufría de gastritis crónica, depresión aguda, ansiedad, ataques de ansiedad prácticamente a nivel diario, y esto no estaba bien para mi salud. Esta fue una de las razones por las cuales también yo decido emprender y empezar en este largo y fuerte viaje que tiene que ver de las mujeres en el emprendimiento. Pero bueno, ante esta situación, a finales de 2017, mi socia Cintia Castro y yo decidimos formar esa empresa en la que siempre quisimos trabajar. Una empresa donde se respetara el valor del trabajo de las mujeres de manera equitativa. Una empresa donde además de llevar servicios de comunicación, marketing digital, desarrollo humano, también nos enfocáramos en la importancia de la igualdad de género, el desarrollo de planes de comunicación con enfoque en igualdad, en derechos humanos, en diversidad e inclusión. Y así fue como empezó mi sueño de emprender. Es así como entonces logré fundar mi empresa junto a mi socia. Mi empresa se llama Efecto Boomerang. Como les decía, hablamos de una empresa de comunicación, desarrollo humano con enfoque en género, diversidad e inclusión. De repente, una vez y meses después de haber fundado la empresa, empiezo a percibir una buena cantidad de clientes, empiezo a tener una estabilidad económica que me permite estar cómoda a mí financieramente. Muchos de mis sueños empiezan a cumplirse, a hacerse realidad. Ya había cumplido el sueño de emprender, de repente me estaba casando con el hombre del que siempre había estado enamorada, tenía estos planes, ¿verdad?, de construir la casa, de tener los hijos, estaba inclusive planificando tener hijos, ya tenía hasta los nombres, y que tenía en este momento un montón de tiempo el que iba ganando y ganando y ganando. Pues, ¿qué pasa? Que los planes a veces suelen ser mecanismos que construimos lastimosamente para terminar a veces decepcionándonos. Resulta que justo un mes después de casarme me dan una terrible noticia, y es que me diagnostican por primera vez con cáncer de tiroides, el cáncer del que nadie se muere, según los doctores. ¿Qué es el cáncer de tiroides y qué es la tiroides? Pues bueno, la tiroides es un organismo, un órgano diminuto, realmente no mide más de 5 centímetros, tiene hasta una forma de mariposa, así o más cute, ¿verdad?, que al final este órgano tan pequeño se encarga de controlar prácticamente todas las funciones de nuestro organismo,
que el peso, el metabolismo, el sueño, en general controla nuestro cuerpo, ¿verdad? A la hora de perder mi tiroides, ¿verdad? Me encontraba yo con un tema en que además estaba perdiendo control sobre mi cuerpo. Ese control imaginario que yo pensaba que tenía sobre mi cuerpo y sobre mi vida, de repente empezaba a caer y se empezaba a terminar. Y entraba una etapa donde tuve que aprender a empezar a perder cosas. Resulta que, bueno, me operan de la tiroides, sacan mi cáncer, sacan mi tiroides, eso se llama tiroidectomía total, sacan mi tiroides y mi cáncer en ese momento. Y resulta que empiezo a ver cambios, por supuesto. Empiezo a ver cambios en mi cuerpo, de una semana a otra gané 10 kilos, ridículamente, de un momento a otro. Empiezo a sentirme cansada, ya las cosas que hacía de manera regular y de manera mucho más fácil en el trabajo y en otras situaciones de mi vida, me empezaban a costar un poquito más. Y bueno, de repente, cuando yo pensaba que ya me estaba mejorando, ya había pasado el mes de cuidarme y de estar en mi casa y esta pausa forzada a la cual yo no estaba nada acostumbrada porque estaba acostumbrada a correr, de repente recibo otra mala noticia. La mala noticia en este caso era la persona a la que yo más confiaba, a quien yo más quería, mi esposo en ese momento, cuando me dice que él me abandonaría. De repente, después de 7 meses de matrimonio y 5 años de relación, mi esposo sale huyendo, huye del panorama. Y entonces entro yo en una depresión y en una ansiedad, en una situación terrible de ansiedad que justo ahora inclusive despierta emociones en mí. Y sentí que toda la vida se me caía, porque además de mi esposo huyendo de mí, mi ex esposo huyendo de mí, empecé a sentir más cambios. Luego del hospital me dicen que tengo cáncer de nuevo, ¿verdad? Un mes después, lo que no nos dicen del cáncer de tiroides es que así como es tan inofensivo, así de rápido vuelve a crecer. Entonces, 2 semanas antes de mi segunda operación, mi esposo se va, 2 días antes de la operación yo estoy firmando el divorcio, con mi corazón en la mano, destrozada. Realmente nunca en mi vida había estado tan quebrada como en ese momento. Después de esta segunda operación, empiezo a percibir más cambios en mi ambiente, más cambios en mi entorno. Me doy cuenta de que mucha gente a la que quería también se había apartado de mí. A veces romantizamos el tema del cáncer, a veces pensamos que es una realidad muy diferente a la que realmente las personas cuando tenemos cáncer vivimos. Alguna gente se va, alguna gente se queda, algunos lazos se hacen más fuertes. Muchos clientes se fueron, muchos clientes me dejaron, inclusive porque el cáncer era un problema para ellos, ¿verdad? Y en ese momento, bueno, ya había pasado por 2 operaciones, ya no tenía, me había metido también tenía deudas, tenía que pagar un lote, porque como les conté, yo tenía este sueño de mi casa y mis hijos y todo esto, tenía deudas, ya no podía pagar mi apartamento, me tuve que mudar donde mi madre de nuevo, que por dicha me abrió las puertas y con sus brazos abiertos me ayudó, porque un mes después aproximadamente me dijeron una vez más del hospital que volvió a aparecer el cáncer del que nadie se muere, había aparecido de nuevo y había que operar por una 3.ª vez. Ya a este punto de mi vida, ¿verdad? Yo ya me siento como si esto fuera un mal chiste, por decirlo así, un mal chiste, una broma injusta del destino. Ya me iba a enfrentar a una 3.ª pausa forzada, que yo de nuevo, siendo una fanática del control, por decirlo así, y con estas ganas de estar haciendo y con un emprendimiento encima, para mí fue bastante difícil realmente porque no podía perder mi negocio, no podía soltar mi negocio. Y en ese momento fue que yo decidí empezar a soltar. Y cuando decido empezar a soltar, empiezan a pasar cosas increíbles en mi vida y todo empieza a mejorar. Resulta que de repente viene una pandemia mundial, todo lo que nos estamos enfrentando todos y todas en este momento, viene el COVID-19 y cuando yo ya daba por perdido, yo quién sabe cuándo me van a volver a operar, quién sabe cuándo voy a tener el tratamiento de yodo radiactivo, pues resulta que en medio de la pandemia me abren un espacio para operarme de un día para otro. Me operan de nuevo, una 4ª operación en 2 años. Lleva por la 4ª operación en 2 años y lo que me quedaba era un tratamiento de yodo radiactivo, que además salió súper rápido. Logré tener el yodo radiactivo, logré salir de mi enfermedad y en este momento, por dicha, me encuentro en remisión.
Y lo más increíble de todo esto, una de las cosas que yo rescato muchísimo de todo este proceso, es que lo primero que me dijeron los doctores que yo iba a perder fue lo único que no perdí en este camino. Los doctores me dijeron, una cuarta operación, usted jamás llega con voz. Y en este momento yo me encuentro aquí con ustedes para poder compartir mi historia con esta voz que sobrevivió a 4 operaciones de tiroides en 2 años. Y para eso vengo a compartir un poco de lo que aprendí sobre lecciones de emprendiendo y haciendo su vida, nuestras vidas, desde un lugar de resiliencia. Primero que todo, empecemos por definir qué es resiliencia. Hay personas que ven el tema de la resiliencia desde un lugar de fuerza. Hay personas que lo toman como esta habilidad de uno poder aguantar los golpes de la vida y tal vez levantarse. Para mí, la resiliencia es algo distinto. Para mí la resiliencia vive en la vulnerabilidad, vive en el hecho de que podemos de un día para otro perderlo todo y aún así con una fuerza sobrehumana podemos volvernos a levantar. Para mí eso es la resiliencia. En el mundo empresarial es muy interesante notar ese tipo de lecciones y tengo un ejemplo muy claro para esto. No sé si ustedes recuerdan la marca Kodak, ¿verdad? Tal vez algunas personas lo recuerden un poco más, otras personas ya tal vez estén en el olvido. Bueno, les voy a hablar un poquito del ejemplo de esta marca. Resulta que esta es la marca que crea rollos o película, ¿verdad? Para cámaras. En los años 80, 90 tuvo el éxito más grande y rotundo posible a nivel empresarial. Era una marca que estaba posicionada como la número 1 en venta de rollos y películas. Pero ¿qué pasa? Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, con la democratización del Internet, empezó a salir algo que ellos ni siquiera tenían en mente que saliera. ¿Qué pasa? Salen las cámaras digitales, ¿verdad? ¿Qué decide Kodak hacer en ese momento? Kodak dice, no, nos quedamos en el negocio. Ahora lo que vamos a hacer es regalar cámaras para que la gente siga comprando rollos de película, ¿verdad? Entonces ellos empezaron así, cuadrados, diciendo, ok, no, seguimos con esta misma industria. Inclusive se metieron a tratar de competir en la industria de las cámaras digitales, lo cual por un tiempo resultó en un repunte en ventas, pero a lo largo del tiempo no era sostenible. Un competidor que también es bastante conocido, que se llama Fujifilm, decidió hacer completamente lo contrario. ¿Qué hizo? Desde un lugar de resiliencia, decidió adaptar absolutamente todo lo que hacía, desde la innovación y la adaptabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Dijo, ok, hay cambios que deben hacerse para que nosotros podamos sobrevivir. ¿Qué cambios hicieron? Cerraron algunas de sus operaciones, algunas de sus fábricas y tiendas. Obviamente tuvieron que cortar personal, ¿verdad? Ya el negocio era insostenible y decidieron que ya que de por sí el proceso de la creación de los rollos o del filme era algo complicado y que tenía muchos ingredientes que podían funcionar para otras industrias, decidieron diversificarse. ¿Qué quiere decir esto? Empezaron a vender para la industria farmacéutica, inclusive empezaron a utilizar parte de sus componentes para armar pantallas LCD. Y esto actualmente constituye más del 70% de su mercado. Hoy Fujifilm es una marca que ha logrado sobrevivir, que es memorable y que se ha logrado adaptar. Es muy interesante porque esto realmente es un ejemplo de resiliencia y actualmente hoy las mujeres emprendedoras, las personas empresarias, las pequeñas empresas estamos en este mismo proceso de innovarnos y readaptarnos. Y es aquí donde las grandes empresas tienen mucho que aprender de las pymes. Recuerdo cuando empezó la crisis sanitaria, muchas grandes empresas decían, bueno, cuando regresemos a la normalidad. ¿Qué hicieron las pymes? En lugar de esperar a que pudiéramos regresar a la normalidad, a la cual todavía no hemos llegado y probablemente no volvamos a una normalidad como lo que teníamos antes, lo que hicieron las pymes fue moverse, empezar a vender en línea, empezar a adaptar sus procesos de producción y sus modelos de negocio a producir productos y servicios que realmente generaran demanda. Por ejemplo, en Efecto Boomerang hicimos varios, en la antigua normalidad, por decirlo así, teníamos muchísimos eventos presenciales, por ejemplo, capacitaciones, y esto
hemos aprendido a cómo innovar y cómo reinventarnos en estos campos. Por ejemplo, hemos empezado a abrazar las tecnologías de e-learning para poder llegar no solamente a más personas en diferentes áreas del país o del mundo, sino que también adaptarnos al consumo de medios que toma la gente en este momento de pandemia y poder adaptarnos a los horarios de las personas. También nos dimos cuenta de la importancia increíble que era meternos de lleno a los medios digitales y al marketing digital y empezar a vender por ahí. E inclusive rediseñamos nuestros productos para poder servir a un sector emprendedor y un sector de pequeñas empresas, pymes, para poder entregar servicios que se adaptaran a sus necesidades según precio y entregables. Es por eso que podemos decir que hoy el que gana no es la empresa más fuerte, sino la empresa más adaptable y más resiliente. Y es que además de construir resiliencia empresarial, tenemos que aprender nosotras como mujeres empresarias y mujeres emprendedoras a no dejarnos atrás y construir también resiliencia personal. ¿Y cómo se construye la resiliencia personal? Una cosa que tenemos que tomar en cuenta siempre cuando hablamos de resiliencia es que podemos de un día para otro perderlo todo. Podemos perder clientes, podemos perder negocios, podemos perder ingresos económicos, pero es importante que nos preparemos para esto, porque no nos preparamos para perder. ¿Qué hacemos? A veces creamos lazos tan fuertes y nos ligamos tanto con ideales, con sueños, con planes, inclusive con personas que idealizamos, que a la hora de perderlos nos rompemos. Entonces, yo quiero compartir un poco con ustedes de qué cosas podemos hacer para aprender a perder y al mismo tiempo ganar en el intento, por decirlo así. Una cosa que es lo que a mí me ha ayudado y que realmente he aprendido y me ha hecho crecer muchísimo en estos últimos 2, 3 años, es aprender a soltar. Y suena como algo, ¿verdad?, sacado de un libro de autoayuda y suena como algo facilísimo, pero realmente para mí ha sido el ejercicio más complicado que he tenido que hacer en mi vida. ¿Por qué? Porque es un acto 100% voluntario. A diferencia de perder, soltar significa que yo tengo que dejar ir, significa que yo tengo que ejercitar como un músculo día a día, en cada momento de mi vida y de mi cotidianidad, tengo que entrenar para poder tener la capacidad de dejar ir las cosas, dejar ir los pensamientos y poder tener un poco de compasión hacia mí misma. Les pongo un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de la Elena de hace unos 3 años, la Elena antes de pasar por donde asustan, por decirlo así. Esa Elena tal vez, por ejemplo, tenía alguna clienta que tal vez, qué sé yo, le había cancelado 3 días o 3 veces seguidas una reunión. La antigua Elena probablemente lo primero que hubiera hecho es ponerme insegura, y ponerme a pensar lo peor. ¿Qué quiere decir esto también? Quiere decir que me pongo a pensar hacia mí misma, siento estos sentimientos y me los guardo para mí a lo callado, lo suprimo, ¿verdad? Y esa es la causa número 1 del estrés y la ansiedad hoy en día, y es que nos guardamos las cosas y luego andamos buscando cómo reparar estas cosas y cómo reparar, ¿verdad?, las causas con medicamentos, con vacaciones, pero no buscamos cómo reparar las cosas desde la raíz del problema. Segundo, la antigua Elena probablemente se hubiera ido a dormir pensando, ¿y qué sería que tal vez ya me cambió mi clienta? ¿Será que algo que yo dije no le gustó? ¿Será? ¿Qué pasa? Cuando tenemos un sentimiento, normalmente lo que acudimos es a racionalizar los sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un sentimiento y pensamos, ¿por qué es que pasó esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, los pensamientos crean más pensamientos y por lo cual se nos hace un nudo en el cerebro y al final, ¿qué pasa? Terminamos con insomnio, no podemos dormir. Tercero, la Elena del pasado probablemente a la hora de haber visto a su clienta hubiera respondido, ya sea físicamente o por palabras, de una manera reactiva, que es algo que normalmente muchas de nosotras hacemos. Nos ponemos a la defensiva y tal vez nos ponemos reactivas. ¿Qué hace la Elena actual? La Elena actual suelta y deja ir. En lugar de pensar qué es lo que pasa ¿verdad?, con mi clienta o qué es lo que está pasando, que no me habla o que no me cancela la reunión, lo que yo hago es reconocer el sentimiento. Cuando nosotros reconocemos el sentimiento, yo lo reconozco de manera silenciosa. Ya yo sé cuando estoy enojada, ya yo sé cuando me siento insegura. Reconozco el sentimiento y lo dejo ir.
Es así como soltar y dejar ir las cosas son también un ejercicio de resiliencia. Y es por eso que yo ahora digo, bueno, extraño mucho mi versión pasada, extraño mucho la versión Elena que era soñadora, que todo le salía bien, que hacía un montón de cosas, que estaba acostumbrada a ganar, pero respeto y estoy y acepto y soy muy feliz con la Elena actual, con mi versión actual, que está acostumbrada ahora a perder, que sabe perder y sabe soltar. Yo las invito a ustedes, como mujeres empresarias y mujeres emprendedoras, a tener más autocompasión de lo que hacen, a celebrar sus ganes y a saber que no tenemos el poder de controlar todo lo que nos pasa, pero sí tenemos el poder de controlar cómo reaccionamos ante lo que pasa con el mundo y ante la adversidad. Así que espero que esas lecciones de resiliencia le ayuden a usted tanto como me han ayudado a mí. Muchísimas gracias.